Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración de este domingo, número 24 del tiempo ordinario ya. Nos faltan 4 domingos para terminar el año. 10 domingos para terminar el año litúrgico y empezar con Adviento, Dios primero. Queridos hermanos, ya sean ustedes bienvenidos a esta reunión, a esta asamblea litúrgica. Tomen asiento, hermanitos queridos. He medio pensado, porque pensar es ya mucho optimismo. Mientras leo y releo este fragmento de hoy, más que homilía que podría oscurecer el sentido tan claro, tan obvio, ¿verdad?, tan estrujante de la liturgia de hoy, pues no haría falta más de que leer en cursiva, lentamente, saboreando, dejando que esas palabras de Jesús lleguen de veras a nuestro corazón. No se puede leer esas palabras sin pensar en la oración dominical. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como dice el texto original, nuestras deudas, no dice ofensas, sino deudas, porque contraemos realmente deudas. Tenemos una deuda con Él muy grande. Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La voz de Jesús y de todo el Nuevo Testamento, en muchas partes del Nuevo Testamento, y la del libro del Eclesiástico, el libro del Ben Sirá o Sirasi del Eclesiástico, coinciden, se juntan. Parecen confundirse. No es de extrañar, dado que Jesús jamás presentó su predicación como una novedad absoluta, jamás renegó de la ley y los profetas. El Dios que Él nos revela no es diferente de aquel de la antigua alianza. Sin embargo, con Jesús todo adquiere un sentido nuevo, pleno, total, llevando a cumplimiento la alianza antigua. Él la vivifica y la renueva a través del testimonio de la cruz. Escuchamos la primera lectura de imponentes trazos, ¿verdad? Es una lectura que se llaman de forma sapiencial, de sabiduría. ¿Y qué podemos decir ante estas palabras? Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Para colmo de cosas, hace unos días me tocó tener un caso, los que tenemos que atender, una persona que ni a ofensa llegaba, ni a nada, lo cual desató una tormenta y resentimientos y quién sabe qué y todo lo demás. Y me atreví a sugerirle: lea bien la liturgia del domingo. Ni leo bien ni nada. Ay, sí, es lo que cuando hablamos de estas cosas, hablamos de algo tan nuestro: el rencor, la ira, el resentimiento, el coraje, el odio, el deseo de venganza, ¿no? Ya son palabras mayores, ¿no? Es sencillamente lo más anticristiano que pueda haber. El Señor se vengará del vengativo, llevará cuenta muy estricta de sus pecados. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos dejó un programa de vida cristiana: sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque van a alcanzar misericordia. Entonces, de aquí derivan una serie de cosas, ¿verdad?, que van mucho más allá de la psicología humanista del siglo XX, que fue estupenda, desde luego, pero que no la necesitábamos para vivir sanamente. Porque una persona que se aferra a los resentimientos, a la hipersensibilidad, etcétera, etcétera, es una persona desgraciada en última instancia, infeliz, que sufre, insatisfecha, etcétera.
Una persona encadenada al resentimiento, al rencor, estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y que lo dijo y que ve, no, pues no acabas. No acaba, ¿verdad? Estamos tocando aún en el Antiguo Testamento con este libro el núcleo del Nuevo Testamento, que Jesús va a tomar al 100 y lo va a potenciar, lo va a potenciar. Perdona las ofensas a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Y no hay nada más grande que el que se nos perdonen los pecados, nuestros pecados. Decía nuestro padre Agustín, todos los días pedimos perdón porque todos los días ofendemos. Dijéramos que todo el Nuevo Testamento, los evangelios, cartas, etcétera, etcétera, todo está centrado en esto, en el amor fraterno. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede pedir la salvación, la salud al Señor? Este libro fue escrito muy cerca de la era cristiana, muy evolucionado el texto, muy existencial, muy interesante, ya quizá con influencia de los filósofos griegos posiblemente, pero sin salirse del ámbito bíblico. Está tratando una antropología, una psicología, ¿verdad?, para que el hombre esté sano. Una persona que es víctima de todos estos sentimientos negativos, ya, no es una persona sana, es una persona que está enferma. A grado tal que el apóstol Juan llegará a decirnos, peor tantito, el que odia a su hermano es un asesino. El apóstol San Juan. O sea, como ven, tocamos puntos de los que depende el ser mismo de la iglesia, de las comunidades cristianas, de nuestras comunidades, ¿verdad? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Como ven, ¿qué homilía podemos hacer? Que no sea interiorizar estas palabras y confrontar nuestra vida y ver si en nuestro corazón anidan estos sentimientos anticristianos al máximo. Y al final pone unas máximas muy propias de la literatura de sabiduría de Israel. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Díganme si cabe una homilía o mejor cabe silencio y ¿dónde ando yo? ¿Cuántos sentimientos de estos puede haber en mi vida? Y a veces, por quítame estas pajas. Ya, las abuelas, hace muchos años ya, nuestras abuelas que venían del siglo XIX, españolas, nos decían, este se enoja porque ve volar una mosca. Cuando está uno completamente alterado, ¿verdad? Así como Chelita. Entonces se enoja porque ve volar una mosca. Esas alteraciones no son buenas. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu hermano. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. ¿Por qué, como en un slow cooker, en una olla de cocimiento lento, guardamos todos? Oh, lo dijo por mí. No, si lo dijo. No, si yo lo oí. No, si me dijeron. No, ahí los tenemos calentando. Ahí están, ahí en caliente nada más. Ahí que se estén. Y si por mala suerte, como que se nos comienza a olvidar, le metemos otra vez, ¿verdad?, cuerda, a despertar el rencor, que no se me olvide que me ofendió. Y esta es una desestabilidad en la persona y obviamente también en la
en la comunidad, en nuestro mundo entero. Y no se trata, queridos hermanos, de simples y buenos consejos, no, hay algo más. El punto de motivación para hacer así no es una psicología de los libritos de la autoayuda, ni que yo estoy bien y tú estás bien, ni cristoterapia, ni risoterapia, ni nada de eso, nada aquí. La motivación es muy hermosa y la tenemos, si leemos lento el fragmento del Salmo 102, veremos cuál es la motivación. Lucas nos dice: sean misericordiosos, compasivos, como vuestro Padre es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. No los olvides, ¿verdad? Tienes que recordarlo siempre. Solo el que no olvida hace oración. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado? Bueno, ¡qué barbaridad! Bueno, el Señor perdona tus pecados, cura tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como dista la tierra del cielo, así de grande es su misericordia. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. El Señor sacia tus anhelos, colma tus anhelos, etc. Un salmo precioso, Salmo 102, en el 103 en la Biblia de ustedes. Eso. Pablo nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. De esto se trata, de vivir esta vida comunitaria. Y el Evangelio remata de una forma muy dramática. Les digo que me puedo extender mucho más de lo que yo quisiera. En el sitio web de nuestra parroquia, jesusmaestro.tk, está un comentario a esta liturgia muy amplio, porque lo amerita. Veamos de cerca, así con un lente de aumento, esta parábola. Estamos en el capítulo 18 de San Mateo, donde está no olvidemos dónde está, porque nos perdemos, porque no es librito de autoayuda. Es el discurso donde se dan las normas para la comunidad. Donde no hay esa disposición para el perdón, no hay comunidad. Ni la familiar, ni la laboral, ni la comunidad cristiana, no existe. Sin esa capacidad de perdón, no puede existir. Si todos guardamos esos rencores para tenerlos ahí calientitos, disponibles, como armas arrojadizas, para en cuanto tengamos oportunidad de descargar el golpe. Jesús es ese gran motivador que nos enseñó a perdonar y nos dejó como ley suprema el perdón. Incluso en la cruz no solamente perdona, sino que disculpa. Perdona a los padres, no saben lo que están haciendo. Esto es, Mateo aquí le dice a la comunidad cómo tiene que ser. Y toca un punto neurálgico porque es dificilísimo. Había en cierta ocasión un rey que quiso ajustar cuentas y fue llamando a sus servidores. El primero le debía 10,000 talentos, el sueldo mínimo de 200 años. Esos eran 10,000 talentos. Por ahí que se lo podía pagar. Aquí lo que hace Mateo es inflar la cifra para jugar con el contraste. Esa enorme cantidad, el equivalente a 200 años de salario mínimo, de un salario, pues, cállate. No tengo. Y según la costumbre dijo, bueno, véndanlo a él, su esposa, sus hijos, sus posesiones, todo, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies y le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo
yo te lo pagaré. El rey tuvo compasión de él, no lástima, la lástima no es buena, compasión de él, de aquel servidor, y no solo lo soltó, sino que le perdonó la deuda. Saliendo de allí se encuentra con un compañero que le debía un poco de dinero, unos cuantos talentos. Y ya vimos el relato. Págame, mientras casi lo estrangulaba. Y él le dice lo mismo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. No quiso escucharlo y lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Se entera el rey, lo manda a llamar y le dice la sentencia: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión de tu hermano como yo la tuve de ti? Quizá aquí descansa, está el punto de apoyo de la parábola. ¿No debiste tú tener compasión como yo la tuve de ti? ¿O de quién de nosotros, de los que estamos oyendo? Y vamos a oír esta liturgia bella. ¿Quién de nosotros no puede decir, el Señor ha tenido compasión de mí, me ha perdonado? Qué triste sería que no nos descubriéramos como pecadores perdonados y que guardemos ahí acomodándole, porque somos muy hábiles, acomodando también con nuestra expresión religiosa, acomodando todos nuestros resentimientos, y ahí les damos una pequeña, ahí les ponemos un poquito de betún para taparlos y supuestamente ya está arreglado todo. Si al momento de venir a traer tu ofrenda al altar, allí mismo te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí. Ve a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve. Es así de veces que dijéramos, este es el filo del Nuevo Testamento. Pero evidentemente no cree que esto sea una especie de imperativo ético o un precepto. Cristo quiere decir que nosotros vivimos del perdón, ustedes y yo del perdón. Qué hermosamente cuando Papa Francisco en una cárcel le dice a los prisioneros, ¿saben quién soy yo? Bueno, pues los presos dijeron, pues si eres el Papa, no, soy un pecador perdonado. Qué hermoso es saberse pecador, reconocerse pecador y saberse perdonado. Pero en serio, de aquí deriva todo. No es un mandato, no es un imperativo, no es un precepto, no, es una experiencia. Porque hemos recibido el perdón y lo vivimos, podemos reflejarlo. Podemos perdonar porque yo mismo estoy perdonado. Vivimos el perdón que recibimos, el cual simplemente lo volvemos a dar a los demás, como la misericordia. No es que hagamos actos de misericordia, es que nos descubrimos como el resultado de la misericordia divina y proyectamos esa misericordia. No es que seamos misericordiosos, queremos dar lo que recibimos. La parábola del rey que condena la deuda de un siervo pone de relieve, en efecto, que también el siervo con la deuda perdonada debería haber perdonado a su hermano. Debió haberse sentido perdonado, rescatado. Por eso yo perdono, porque a mí me perdonaron. Pero si no lo vivimos, si no lo sentimos, estamos hablando de dientes para afuera. Cristo muestra la enorme desproporción entre lo que se le perdona al siervo y lo que en cambio él no quiso perdonar. El rey le condona 10,000 talentos, que correspondería a unos 200 años de trabajo sin gastar nada. En cambio, no es capaz de perdonar 100 denarios que corresponden a unos 100 días de trabajo. ¿Qué más podemos decir, queridos hermanos? El amor que se nos da con el amor de Dios es la abundancia de la vida.
Por eso, en esta riqueza desbordante, sacamos nuestra capacidad de perdón a los demás. En el Nuevo Testamento, perdonar los pecados o devolver la vida o dar la vida es lo mismo, son intercambiables. Cuando el Señor nos perdona, nos devuelve la vida porque el pecado es muerte. Primera lectura de hoy que vimos, está hablando del pecado y del pecado. El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? No es psicología. Estamos a años luz de la psicología. Estamos de una verdadera sanación interior que solamente la gracia, el poder de Dios pueden realizar y llevarnos a ese mundo imposible que es perdonar las ofensas. A no ser como aquella viejecita que fue a confesarse, muy linda. Pues todos sus pecaditos, casi ninguno. Bueno, abuelita, ¿y usted no le guarda rencor a nadie? No, ya los que me le hicieron ya me la pagaron. Le da mucha risa a Marta, no sé por qué, pero ya que, ¿verdad? O Adrianita, ya los que me le hicieron ya me la pagaron, pues ya que... Bueno, esperamos no llegar a eso, ¿no? Esperamos no llegar a tanto, sino meternos en esta hermosura de esta liturgia tan bella. Que a mí personalmente, qué fue vivir con pleitos, con tantas susceptibilidades, con tantas cosas. El discurso a la comunidad termina, capítulo 18, con la exhortación según la cual la misericordia no es una actitud que ha de tenerse en cuenta solo en ciertos casos, sino una disposición interior y permanente del hombre que se reconoce infinitamente colmado de dones de parte de Dios Padre. Según la parábola y por lo tanto la intención de Jesús, la convivencia en la comunidad puede existir solo en la medida en que la misericordia y el amor al prójimo determinan el comportamiento recíproco. ¿Qué está en juego? La comunidad de Jesús, su iglesia. De otra manera, pues no, ¿verdad? No está eso. No. Pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar, porque pidámoslo con la oración del Padre Nuestro. En ella le pedimos al Señor que perdone nuestras deudas, porque aún desde el punto de vista psicológico, esto es un mal muy grande. Vivir arrastrando esos traumas tan profundos, esas heridas tan lejanas, por lo que hayan sido y como hayan sido, los psicólogos ya nos autorizan a decir que incluso desde el seno materno ya experimentamos el amor o el rechazo y por lo tanto el trauma. Hay tanto que no quiero explayarme en esta línea, pero creo que el dilema es, o somos compasivos y perdonamos porque Dios ha tenido compasión de mí y me ha perdonado, o eso, o una vida marcada por el rencor, por el odio, Dios no lo quiera, por la agresividad, por esa hipersensibilidad que se desarrolla, y etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos quiere felices. El Señor, como un padre siente compasión por sus hijos, así el Señor siente compasión por sus fieles. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, y nos ayude a vivir este hermoso misterio del perdón, del amor fraterno, etcétera, etcétera. Con esta idea, con esta súplica, vamos a continuar la misa proclamando nuestra fe. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos urge, nos acude y pues nos revela que estamos lejos realmente de lo que Él nos pide, pero lo importante es ponernos en este camino y pedirle a Dios el don del perdón, de la paciencia,
de la concordia y de respeto mutuo al Señor. No dar cabida a los sentimientos malos, y nosotros sabemos perfectamente cuáles son esos sentimientos.